Buenos días, soy Marina Bacari, soy médica pediatra, cardióloga infantil, certificada en hipertensión arterial. Formo parte del staff del consultorio de hipertensión arterial del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En esta oportunidad quiero agradecer a Artery Latam y al Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular por la convocatoria para participar de este curso. Hoy vamos a charlar sobre la detección de la hipertensión arterial en la infancia. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sabemos también que para controlarla es muy importante toda la fase de prevención, y para la prevención y el control de factores de riesgo es muy importante la formación de hábitos. Los hábitos de la vida y muchos de los factores de riesgo comienzan a desarrollarse durante la infancia. La infancia es una ventana de tiempo en la que nosotros podemos educar y enseñar en salud sobre hábitos y estilos de vida saludables para poder hacer prevención de estas enfermedades cardiovasculares y control de los factores de riesgo, incluso antes de su aparición. Entonces, tratando de plantear esta charla de una manera dinámica, se me ocurrió que podemos charlar entre cuál es la evidencia científica que hay sobre la importancia de la prevención de los factores de riesgo y cuál es la realidad en esta ocasión puntualmente en Argentina y Latinoamérica. Es bien conocido por todos que existe un fenómeno de tracking de la presión arterial. Este fenómeno de tracking de la presión arterial nos habla de que niños que tienen su presión arterial en los cuartilos inferiores, con el transcurso de la vida van a desarrollarse en adultos que tengan presiones arteriales más bajas, y pacientes pediátricos que estén con valores de presión arterial cercanos a percentilo 90 y 95 tienen más chance de desarrollar hipertensión arterial. Como ustedes pueden notar, esta publicación del Bogalusa-Hager Study es un estudio viejo, pero aún hoy el fenómeno de tracking sigue siendo estudiado y a través de diferentes modelos en los cuales se ven cuáles son los factores que podrían alterar el desarrollo de este tracking y modificar que al crecer la presión se modifique de un cuartilo al otro. Y ahí tenemos la aparición de, por ejemplo, obesidad o enfermedades oncológicas o el desarrollo de algún tipo de enfermedad que requiera medicaciones que pueden llegar a aumentar la presión arterial. Es muy importante entonces que nosotros sepamos que los niveles elevados de presión arterial en la infancia asocian hipertensión en la vida adulta. De ahí a que es tan importante lograr que los niños puedan tener los valores de presión arterial normales y no cercanos a los percentilos de corte. Aquí les comparto un artículo muy interesante que habla sobre la asociación de ACV en adultos jóvenes y la hipertensión arterial en la adolescencia. Sabemos que la hipertensión en los adultos es un factor de riesgo para ACV y no hay muchos estudios que lo correlacionen con la hipertensión en la adolescencia. Entonces, este es un estudio de corte retrospectivo que se hizo a nivel nacional en Israel, con información de los adolescentes que habían ingresado toda su información médica para el servicio militar obligatorio entre el año 1985 y el 2013. Entonces, en ese gráfico pueden ver la diferencia de las columnas. Las columnas azules muestran la incidencia de ACV en pacientes que no tenían hipertensión, y las rojas muestran la incidencia de ACV, sobre todo asociado a ACV isquémico, de pacientes que habían desarrollado hipertensión arterial en la adolescencia o en el transcurso del tiempo hasta el desarrollo del ACV. Y es muy importante que la edad media de aparición de ACV en esta población fue de 43 años. Es muy
baja. Esto nos muestra que estos pacientes con hipertensión en la adolescencia tienen un mayor riesgo de ACV, en particular ACV isquémico, a una edad adulto joven. Aquí hay otro artículo muy interesante, que es una revisión sistemática y un metaanálisis que relaciona la presión arterial elevada en la infancia y la adolescencia con enfermedad cardiovascular de algún tipo a nivel de la vida adulta. Es un estudio que incluye estudios de corte prospectivos y que han estudiado tanto la hipertrofia ventricular izquierda, la velocidad de onda de pulso, el aumento de espesor íntima media carotidio y desarrollo de enfermedad cardiovascular mortal y no mortal. Con eso se ve que hay evidencia de asociación de que la presión arterial elevada en la juventud se asocia con enfermedad cardiovascular y mortalidad en la adultez. Fíjense que para todos los marcadores intermedios que fueron analizados. Entonces, ya hemos mostrado que los valores de la presión arterial en la infancia influyen, que son importantes porque van a determinar cuáles pueden ser los valores en la edad adulta y que tener presión arterial elevada en la infancia aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta joven. Partiendo de esas premisas es que hay diferentes guías que se han desarrollado para tratar de prevenir la enfermedad cardiovascular desde la infancia, para tratar de pautar cuáles pueden ser los valores de normalidad de presión arterial. Acá es importante que hay diferentes guías y que hay algunas cosas entre las guías que difieren. Algunos valores de corte son diferentes en algunos países que en otros, pero lo que vamos a tratar de ver acá en este curso es en qué sí coinciden las guías, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios fundamentales que nosotros tenemos que tener y cómo nos tenemos que manejar para poder hacer una detección precoz de la hipertensión arterial en la infancia? Algo en lo que todas las guías concuerdan es que el registro de la presión arterial debe formar parte de la consulta a lo largo de toda la vida. La recomendación es iniciar el control desde los 3 años de vida en adelante, al menos con un control una vez por año para chequear si tenemos valores de normalidad, y en valores cercanos a percentilos altos vamos a desarrollar más adelante en la charla cuál va a ser la manera adecuada del seguimiento. Es muy importante resaltar que la recomendación de iniciar la medición a los 3 años es para niños sin factores de riesgo. Pacientes con factores de riesgo para desarrollar hipertensión en la infancia tienen que tener controles desde antes de los 3 años. Y entre esos factores de riesgo encontramos la prematurez, los pacientes con bajo peso para edad gestacional, pacientes con cardiopatías, pacientes con alguna enfermedad renal, sea una enfermedad renal crónica, una poliquistosis renal, antecedentes de uropatías, antecedentes de glomerulopatías, antecedentes familiares de enfermedades renales, pacientes que tengan alteraciones endocrinológicas, que tengan leucemias, linfomas, trasplantados, que estén recibiendo medicación que pueda aumentar o modificar los valores de presión arterial. Estos pacientes deberían, diabéticos por supuesto, obesos por supuesto, estos pacientes deberían tener registros de presión arterial incluso por debajo de los 3 años. Ahora, a lo largo de la charla, vamos a explicar cuál es la importancia y cuál es la técnica adecuada para poder realizar una medición de la presión arterial en pediatría que sea válida. Es muy importante que tenemos que tener adecuado instrumental y que ese instrumental tiene que ser validado. En esta diapositiva les dejo una cita donde pueden encontrar aparatos que estén validados para pediatría, que no tienen las mismas validaciones que los aparatos de adultos, y vamos a charlar también sobre las tablas de referencia adecuadas para edad, sexo y talla.
Para la adecuada toma de la presión arterial, uno necesita muchas cosas parecidas a los que tenemos en la población adulta. Los registros deben realizarse en los brazos, preferentemente miembro superior derecho, pero uno no debería encontrar gradientes significativos entre el brazo derecho o el izquierdo. El paciente tiene que estar tranquilo, sentado, con el respaldo apoyado, la espalda apoyada sobre el respaldo y los pies tocando el piso o tocando algún escaloncito que uno le pudiera poner para que no queden colgando en la silla. Se van a hacer 3 mediciones de presión arterial que pueden hacerse con aparatos oscilométricos validados para pediatría o con aparatos anaeroides auscultatorios. Y es muy importante que incluso con aparatos oscilométricos validados, cuando uno encuentra registros de presión arterial elevada, todas las guías acuerdan de que hay que confirmarlos por método auscultatorio. Un detalle muy importante también es el tamaño del brazalete. El brazalete adecuado al tamaño del brazo tiene que cubrir 2/3 de la longitud y 2/3 del diámetro del brazo. Por eso tenemos diferentes tamaños de brazalete y es importante que el brazalete tiene que adecuarse al tamaño del brazo del niño y no a la edad del niño. Hay muchos pacientes con la epidemia de obesidad que tienen brazos que tienen mayor diámetro de lo que uno correspondería para la edad y por eso es importante para poder tener una toma que sea fidedigna usar un manguito que sea adaptado al tamaño del brazo. Es muy importante siempre tratar de que el paciente esté tranquilo. Si el paciente está llorando, hay que esperar a que se calme. En el caso de los bebés, puede realizarse la toma teniendo los UPA de su mamá y si no, en una camilla en posición de decúbito. También es muy importante que el valor que nosotros vamos a obtener, se van a hacer 3 mediciones, esas 3 mediciones se van a promediar. Y una vez que uno tiene ese promedio es el que vamos a ir a mirar, lo vamos a ver ahora para evaluar, dependiendo del tamaño y la edad del niño, si ese paciente tiene o no tiene un valor de presión arterial normal. Es importante también que tengamos en cuenta y que sepamos que la definición de hipertensión en pediatría se basa en la distribución normal de la presión arterial. Por eso es que hay algunas diferencias entre los diferentes consensos en cuáles serían los valores de corte dependiendo de la edad. Independientemente de eso, todos acuerdan que la presión arterial tiene que evaluarse de acuerdo a los percentilos, con la edad y la talla del paciente, porque todos sabemos que la presión arterial, a medida que el tamaño de la persona aumenta y uno crece desde niño a adulto, esos valores van a ir en aumento. Entonces, los valores de corte van a depender del tamaño en talla y de la edad de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, acá tenemos una fracción de la tabla en la que se analiza para la edad de 14 años. Vemos que están los percentilos 50, 90, 95 y 95 más 12 de presión arterial. Y a lo largo de las columnas van a ver que hay 2 columnas principales, una que habla de la presión arterial sistólica y otra que habla de la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica y diastólica van a tener valores de normalidad de acuerdo a la talla. Entonces, hay diferentes columnas para los diferentes centímetros de talla que pueden corresponder a una edad de 14 años. De acuerdo a la talla, va a haber percentilos de normalidad, que vamos a tener un percentilo 50, que está en un color clarito, un percentilo 90, desde el cual nosotros tenemos que empezar a prestar atención con esos valores. Ahora vamos a ver bien cómo es la definición, percentilo 95 y percentilo 95 más 12. Y es importante que para la clasificación se consensuó que se debe ingresar por el tamaño, por la edad. Una vez que uno tiene la edad, busca los centímetros de talla. Y en pacientes que no tengamos la talla exacta, vamos a ir hacia la columna de talla superior. Por ejemplo, un paciente de 14 años, varón,
para que una altura de 1,55 m, la manera de buscar su percentilo adecuado en la talla sería buscarlo en la columna que dice 1,56,9 centímetros. Tendría un percentilo 50 de presión arterial sistólica en 106, un percentilo 90 en 120 y un percentilo 95 en 125. Para la definición de hipertensión arterial en pediatría se utilizan las tablas de percentilo hasta los 16 años. De 16 años en adelante la clasificación sigue a la clasificación de adultos. En Argentina nosotros utilizamos los percentilos hasta los 16 y definimos presión arterial normal cuando tienen presión arterial sistólica y diastólica menor que percentilo 90 para edad, sexo y talla. En caso de presiones arteriales normal alta o limítrofe, se define por una presión arterial sistólica y o diastólica mayor o igual que percentilo 90 y menor que percentilo 95. Hipertensión en estadio 1 es una hipertensión sistólica y o diastólica mayor o igual que percentilo 95 y menor que percentilo 95 más 12. Por encima de percentilos, encima o igual que percentilo 95 más 12, ya clasificamos una hipertensión arterial severa o en estadio 2. Es muy importante que tengamos en cuenta de que si un paciente tiene presión arterial sistólica menor de percentilo 90, pero la diastólica por encima de percentilo 95, ya hacemos diagnóstico de hipertensión. Uno puede tener para el diagnóstico de hipertensión una hipertensión que sea sistodiastólica, sistólica exclusivamente o diastólica exclusivamente. Con uno de los dos valores de presión por encima de los percentilos normales, ya tenemos diagnóstico de hipertensión. Para tratar de simplificar la tabla de los usos de percentilo, hay diferentes aplicaciones, yo voy a mostrarles dos. Una de ellas es la aplicación de la Sociedad Argentina de Pediatría en su app de crecimiento y desarrollo. Tiene un módulo de presión arterial que va a evaluar, dependiendo de la edad y la altura de los pacientes, si esos valores de presión arterial son adecuados o no. Entonces, se van a ir abriendo diferentes ventanas en las que uno anota la fecha actual o la fecha de la consulta, también puede hacerse de manera retrospectiva, la fecha de nacimiento, la talla y el sexo. De ahí vamos a poder ingresar valores de presión que hemos controlado y se van a ir abriendo diferentes pantallas en las que, por ejemplo, en este caso, van a ver que está toda en verde y muestra que esos percentilos de presión están entre percentilos 50 y 90 y estamos hablando de presión arterial normal. Otra de las aplicaciones que tiene una manera de obtener los resultados de normalidad o no de presión arterial sin tener que usar los percentilos es una app desarrollada en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que se llama Precarina, Prevención Cardiovascular Infantil Argentina. Esta aplicación tiene 8 variables, entre una de ellas está la presión arterial. Entonces, es una aplicación en realidad que brinda más información porque habla de todos los factores de riesgo cardiovascular. Uno puede incluir los valores de lípidos de un lipidograma, calcula el índice de masa corporal, las horas de sueño, la exposición al tabaco, el tipo de actividad física y la dieta, para poder tener una valoración global y un score de riesgo en pediatría. Puntualmente, para el desarrollo de la presión arterial, también va a pedir la fecha de nacimiento, va a pedir la talla, si es que uno ya no la ingresó en alguna de las otras variables, porque uno puede elegir ir ingresando en diferentes variables por separado, y en función de eso y con la incorporación de 3 valores de mediciones de presión arterial, va a dar un promedio en el que va a explicar si la presión arterial está
en rangos de normalidad o está elevada. La manera en la que vamos a ver y a seguir y a controlar a nuestros pacientes pediátricos de acuerdo a las recomendaciones es, como dijimos, el control de la presión arterial tiene que formar parte del control de salud. Cuando uno realiza una antropometría, controla peso, controla talla, controla las pautas madurativas y debe controlar la presión arterial. Si la presión arterial está por debajo de percentilo 90, uno evalúa que ese paciente tiene normotensión y va a seguir con los seguimientos normales. En caso de pacientes que tengan valores de presión en promedio por encima de percentilo 90, se van a repetir mediciones. Como ya lo dijimos, la recomendación es que se hagan 3 mediciones, se tome un promedio y eso tiene que hacerse en 3 oportunidades de consultas sucesivas para poder confirmar estos valores. En el caso de que los valores estén y se sostengan en las 3 consultas entre percentilo 90 y 95, vamos a diagnosticar una presión arterial limítrofe, vamos a controlar al paciente en 6 meses y vamos a insistir en todo lo que sean las medidas de estilo de vida saludables, que por supuesto esas medidas de estilo de vida saludable tienen que formar parte de la consulta en un paciente pediátrico, porque ya dijimos que la creación de los hábitos es algo muy, muy importante en la infancia. Si en las sucesivas oportunidades que vimos al paciente encontramos presiones arteriales por encima de percentilo 95, vamos a tener el diagnóstico de una hipertensión arterial en consultorio y vamos a comenzar los estudios de ese paciente de acuerdo a la disponibilidad que tengamos. Es importante saber que sí puede realizarse monitoreo ambulatorio de presión arterial en pediatría, que hay aparatos que están validados y que es importante realizar un mapa con un aparato que esté validado para pediatría para poder tener después resultados que sean válidos y resultados que sean confiables. Que la hipertensión arterial de guardapolvo blanco es una entidad importante que puede alcanzar hasta un 40% en la población adolescente. Por eso es importante que tratemos de realizar un mapa si tenemos disponibilidad para poder confirmar esa hipertensión o descartar una hipertensión sostenida y hacer un diagnóstico de hipertensión de guardapolvo blanco. Y empezaremos el estudio diagnóstico de la hipertensión en caso de haber diagnosticado una hipertensión sostenida. Ahora bien, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad? Nosotros ya vimos que hay evidencia suficiente para que tomemos la presión arterial en pediatría, para que generemos hábitos saludables en la infancia, para tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares que tanto hoy nos complican y para poder lograr una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Nuestra realidad es que hay un subregistro, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel mundial. A nivel mundial se habla de una prevalencia de entre 3 a 5%, que puede llegar hasta un 13% en la adolescencia. Pero es muy importante que sepamos que como existe un subregistro, porque hay pacientes que no tienen la presión arterial tomada, estos valores de prevalencia son unos valores dudosos, por así decirlo, porque la prevalencia podría llegar a ser mucho más alta si uno realmente pudiera chequear a toda la población. Puntualmente en Argentina hay un estudio muy interesante realizado por el doctor Alejandro Díaz, en el que a través de un metaanálisis concluyen que la prevalencia entre niños escolarizados en nuestro país es de un 7,3%. Ahora, también forma parte de nuestra realidad saber que hay faltas de insumos, que para la presión arterial en el consultorio, una correcta toma, nosotros necesitamos tensiómetros que estén validados, que si son oscilométricos sean validados y tengamos un anaeroide que esté adecuadamente calibrado para poder confirmarlo de acuerdo a lo que nos recomiendan las guías. También necesitamos diferentes disponibilidades de manguitos para poder realizar una medición acorde al tamaño del niño y que tenga un resultado que sea verdadero. Eso a veces es un problema porque no hay tanta distribución o tanta disponibilidad. Por otro lado,
y no es un tema menor, la disponibilidad de los monitoreos ambulatorios de presión arterial. El monitoreo ambulatorio de presión arterial debe hacerse por personas que sean expertas en el manejo, tiene que ser hecho con un aparato validado en pediatría y eso hace que obtener resultados de monitoreos ambulatorios de presión arterial certeros y válidos también sea una dificultad. Y un tema que también es muy importante es que hay una cierta inercia que también se ve en la población adulta sobre cómo tratar o cómo insistir en controlar la presión arterial. ¿Por qué planteo esto de la inercia? Muchas veces los relatos de los papás son que pacientes de 15 años nunca se han tomado la presión arterial y ahí estamos fallando en la detección. Pero otras veces las presiones se han tomado, han sido altas y las respuestas es como es chico no tiene que tomar medicación. Como es chico ya se le va a pasar. Entonces, y a modo de cierre, la idea es que tengamos en cuenta la importancia que tiene difundir y capacitar para poder tener un adecuado registro de presión arterial en la infancia. Tanto el personal de salud, para poder tener una evaluación física que esté relacionada con la prevención cardiovascular, tanto la medición de antropometría, la medición de la presión arterial, un abordaje nutricional y averiguar y fomentar la actividad física, y también el incentivar el desarrollo de políticas públicas, de actividades desde las escuelas e involucrar a las familias para poder generar estos hábitos de estilo de vida saludable que tan necesarios son en nuestra infancia y que tan importante es poder aplicar para poder cambiar a futuro las enfermedades cardiovasculares que tanto nos preocupan hoy. Muchas gracias.